Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este simposio sobre la contribución de la psicología al envejecimiento activo y la calidad de vida. Yo quería empezar dando las gracias, en primer lugar, al Colegio Oficial de Psicólogos por la organización de estas jornadas, muy especialmente a Manuel Nevado, que nos ha hecho hueco en el programa, a ustedes que estén aquí escuchándonos esta tarde, porque siempre se agradecen las muestras de interés ante propuestas como la nuestra, pero también a mis compañeros en la mesa, porque todos tuvieron muy buena disposición cuando les hablé de las jornadas a estar aquí hoy con nosotros. Así que muchas gracias a los cuatro. No me entretengo mucho porque ya hemos empezado un poquito tarde, así que voy a comenzar presentándoles de forma muy rápida. A mi izquierda tengo a Gloria Fernández Mayoralas. Ella es investigadora científica en el Grupo de Investigación en Envejecimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este grupo de investigación fue pionero en el estudio del envejecimiento en nuestro país y siguen trabajando con una altísima productividad en envejecimiento, calidad de vida y sus factores explicativos. A su lado está Mari Carmen Rodríguez Blázquez, tiene una enorme formación, ella es doctora en medicina, licenciada en psicología, máster en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud. Trabaja actualmente en el Centro de Epidemiología Nacional y sus líneas de investigación se centran en la construcción y validación de escalas, en resultados a pacientes, en temas de envejecimiento, bienestar y calidad de vida. Alba Ayala es miembro del Grupo de Investigación en Calidad de Vida y en Envejecimiento, ha trabajado en numerosos proyectos de investigación sobre salud en personas mayores y actualmente trabaja en el Instituto de Salud, en la Escuela Nacional de Salud, perdón. Y al final, aunque no menos importante, tenemos a Francisco Abad, el único hombre valiente que se atreve a acompañarnos. Él es experto en innovación social en temas de vejez y empresa. Además, es miembro del Foro LIDEA, cuyo objetivo es promover la participación del mayor en la sociedad. Bien, el punto que nos une a todos nosotros, en diversos momentos del tiempo cada uno ha colaborado en diversos proyectos, pero en la actualidad los 5 estamos participando en el programa Encaje, del que en un momentito nos hablará Gloria con mucho más detalle. Pero a mí me gustaría enmarcar nuestro trabajo, el de todos, en torno al envejecimiento activo. El envejecimiento activo, dice la Organización Mundial de la Salud, que es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen, así como las oportunidades de educación, formación a lo largo de toda la vida. Bueno, esta es una definición dentro de otras muchas que podríamos encontrar en la literatura científica, pero lo que a mí me parece más importante dentro del envejecimiento activo es cómo nace este paradigma científico de forma rupturista con la tradición anterior, es decir, frente a una visión negativa del envejecimiento basado en el deterioro, en las pérdidas, entendiendo la vejez como una clase pasiva, surge el envejecimiento activo como un nuevo paradigma positivo que tiene en cuenta que existe el declive en la vejez, pero que también hay oportunidades de estabilidad, de ganancia y que los mayores de clase pasiva poco y que pueden mantenerse activos durante mucho tiempo. Es un paradigma que cobra especial importancia en el contexto actual, donde las sociedades están enormemente envejecidas. Mayor número de personas alcanza el estado de la vejez, pero además sus vidas son más largas. Ante esta situación, que es una situación de orden mundial, el riesgo al que nos enfrentamos es la enfermedad, es la discapacidad, y en la lucha frente a estos factores, desde luego el envejecimiento activo se propone como una primera medida en la lucha contra la dependencia, ¿no? Así, lograr un envejecimiento activo supone tener buena salud, pero no solo, también implica tener un alto funcionamiento cognitivo, una baja probabilidad de enfermar y discapacidad asociada, pero también mantener un alto compromiso con la vida. Y para lograr todo esto se han identificado diferentes determinantes. Por un lado, determinantes contextuales que dependen de políticas públicas, pero también determinantes personales, factores individuales y comportamentales. Y es aquí donde la psicología cobra un papel protagonista. De hecho, la psicología aporta enormes contribuciones al campo del envejecimiento activo en diferentes aspectos. Por un lado, los estilos de vida. Son numerosos los programas desarrollados por psicólogos o en los que intervienen psicólogos donde se promocionan hábitos de vida saludables. Pues desde programas de tabaquismo, de consumo responsable de alcohol o incluso, no tanto ligado a hábitos nocivos, estudios sobre la adherencia a tratamientos médicos, por ejemplo, ¿no? Pero también los psicólogos han hecho
enormes aportaciones en el campo del funcionamiento cognitivo, en el mantenimiento de nuestras capacidades, en programas de memoria, en programas de estimulación. La emoción y las formas de afrontamiento son factores también muy relacionados con la esperanza de vida, con la satisfacción, con el bienestar, y desde luego es un campo en el que la psicología tiene mucho que decir, ¿no? Respecto al funcionamiento psicosocial, desde la psicología social o desde la psicología comunitaria, son muchísimos los programas que se desarrollan en la lucha contra la exclusión de diferentes grupos poblacionales, pero también, como no, de los mayores. Dice el título de estas jornadas, mirando al pasado, recordando el pasado, mirando al futuro. Bueno, pues de cara al futuro, en torno al tema del envejecimiento activo, son necesarios programas que promocionen esta forma de envejecimiento, ¿no? De eso nos hablará Gloria en un momentito con el programa Encaje, que es un programa de actividades I+D en torno al envejecimiento activo. La evaluación de estos programas para garantizar su efectividad es del todo necesaria, también involucra la psicología, pero también reconocer cuáles son los factores determinantes, cuáles son los factores que potencian y limitan las posibilidades de alcanzar un envejecimiento activo. Y de ello nos hablarán Mari Carmen Rodríguez y Alba Ayala en el contexto de la comunidad y en contextos residenciales. Y desde luego la motivación es el factor del comportamiento, es algo que influye enormemente en las formas que tenemos de comportarnos, y estas a su vez influyen en las formas en las que alcanzamos la vejez. En el entorno del mundo laboral, en la empresa, Francisco Abad nos hablará de cómo se relacionan las motivaciones y la edad en ese contexto. Así que yo ya no me entretengo más y le cedo la palabra a Gloria. Muchas gracias, María Ángeles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a esta hora un poco complicada después de comer. Es un placer para mí compartir este espacio dedicado a la investigación en envejecimiento, y yo lo que les voy a presentar, que ha comentado María Ángeles, es el programa de actividades de I+D Encaje, en el que los psicólogos tienen un protagonismo cuantitativa y cualitativamente muy relevante. El programa Encaje, por su contenido, por la multidimensionalidad que significa trabajar sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género, pues requiere de un abordaje múltiple, por lo que hemos buscado es una fuerte base no solamente en lo disciplinar, la multidisciplinariedad, sino también en la interinstitucionalidad y en la comparabilidad tanto a escala nacional como internacional. ¿Quiénes estamos detrás del programa Encaje? Pues hay una serie de grupos que son beneficiarios, que son los directamente relacionados, que se encuentran, como son el Grupo de Investigación en Envejecimiento, del que formo parte, que es el coordinador del programa, que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro Nacional de Epidemiología y la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III. Además, hay una serie de grupos asociados en universidades españolas, la UNED, la Francisco de Vitoria y la Universidad de Granada, también en universidades mexicanas como es la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Tarapacá en Chile. Y luego una serie de empresas interesadas como son Eulen Servicios Sociosanitarios y la Fundación Empresa y Sociedad, que representada en este momento aquí por Francisco Abad. Como he comentado, la representación de los psicólogos en estos grupos que conforman Encaje es tanto cuantitativa como cualitativamente muy importante, y aportan desde las ciencias de la salud como desde las ciencias sociales. Ellos forman parte sobre todo del Instituto de Salud Carlos III, pero también de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué persigue este equipo multidisciplinar? Bueno, pues como ha comentado antes María Ángeles, la idea es desarrollar investigación basada
en el paradigma científico desarrollado por la OMS y que lo que pretende es la promoción de la salud, de la participación social, de la seguridad y del aprendizaje a lo largo de la vida a fin de la mejora de la calidad de vida en la vejez. Muy brevemente, a lo largo de la presentación, voy a presentar cuáles son los objetivos generales que se sustentan en 4 programas de actividades. Uno propiamente científico, otro que busca la consolidación del consorcio y sus capacidades, luego hay un programa de transferencia y un programa de difusión. El programa científico se sustenta en 3 ejes principales. La revisión conceptual de la literatura científica en relación con lo que supone el envejecimiento activo en el contexto de otras formas de envejecer, como son el envejecimiento saludable, el envejecimiento productivo, el envejecimiento exitoso o el envejecimiento positivo. También la revisión de fuentes de datos secundarios en bases nacionales e internacionales en la idea de encontrar una serie de indicadores para construir un índice de envejecimiento activo y, finalmente, pero no menos importante, el desarrollo del análisis cualitativo de entrevistas en profundidad y grupos de discusión a grupos de mayores viviendo en comunidad, viviendo en institución y agentes sociales, entre los que también se encontrarían los responsables de las instituciones donde estos mayores pudieran estar institucionalizados, tanto centro de día como residencias. El programa para la consolidación del consorcio se basa en una serie de acciones. Entre las acciones que podríamos llamar docentes, pues se encuentra un plan de formación específico en el que hemos destacado pues, que se desarrollan a través de plataformas de los propios grupos beneficiarios y asociados y las empresas, pero en el que yo voy a destacar pues, el primer seminario científico internacional sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género, que está liderado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, el curso de especialización y alta especialización liderado desde el CSIC en el Departamento de Posgrado y la serie de acciones docentes que desarrolla el Instituto de Salud Carlos III a través de su máster de salud pública, los seminarios de epidemiología social y su curso de calidad de vida relacionada con la salud. Además de estas acciones docentes, pues hay otra serie de acciones que tienen que ver con las actividades de investigación conjunta y que no son nuevas, sino que vienen ya de lejos, pues por ejemplo a través del proyecto Estudio Longitudinal Envejecer en España o ya más recientemente el proyecto para la construcción del envejecimiento activo en España o con el grupo de las investigadoras en México, en la UNAM, sobre envejecimiento activo y ciudadanía. También se puede destacar el interés de continuar, dinamizar o desarrollar nuevas redes como el propio grupo de estudios de investigación en calidad de vida y envejecimiento o la red internacional sobre envejecimiento en Iberoamérica. Y otras acciones más tienen que ver con la necesidad de extender, de lanzar el anzuelo, digamos, a otros grupos o investigadores que pudieran estar interesados, como son la red de envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población o la red de envejecimiento del ARNA, ¿no? del Instituto de Oxford Institute, o bien en España la EGENET, que es la red de estudios de género. En lo que tiene que ver con los programas para la transferencia y la difusión, yo voy a destacar
Bueno, la transferencia se basa fundamentalmente en las reuniones que el propio comité de seguimiento del programa tiene, sabiendo que está conformado no solo por grupos de investigación, sino también por las empresas asociadas. Y luego, pues la idea del desarrollo de un seminario final del programa a través de un evento singular que estará abierto a los profesionales, a las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, emprendedores, etcétera. Digo, al final del programa, cuando tengamos la posibilidad de transferir ese conocimiento que iremos generando. Y en cuanto al programa de difusión del conocimiento, pues yo voy a destacar que nos acaban de aceptar una ponencia sobre formas de envejecer en contextos iberoamericanos dentro del marco del IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales que desarrolla Flaxo en España. Aparte están las propias plataformas de los grupos beneficiarios asociados, así como la página web que pueden encontrar ahí del programa Encaje y el blog Envejecimiento en Red. Bueno, yo ya termino, simplemente son conclusiones, pero eso es un resumen, digamos, de lo que he dicho, de lo que hemos comentado. El programa se sitúa en el paradigma del envejecimiento activo, en la idea de la promoción de una sociedad inclusiva para todas las edades y para todos los géneros, vamos a decir. Pone su atención en la Comunidad de Madrid, entendiendo que la Comunidad de Madrid es un buen laboratorio por su estructura sociodemográfica para trasladar, digamos, el conocimiento que encontremos en ella para el contexto español. Se incardina perfectamente con las prioridades de investigación, tanto nacionales como internacionales, y lo que es más importante, y aquí también lo cierro, el carácter multidimensional que tiene el programa en cuanto a los 3 ejes: envejecimiento, calidad de vida y género, requiere precisamente un abordaje desde un punto de vista multidisciplinar, desde un punto de vista interinstitucional y desde un punto de vista comparado. Bueno, estas son las referencias y aquí pues el grupo de momento que conformamos el programa. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como ha dicho mi compañera María Ángeles, yo soy Carmen Rodríguez Blázquez, trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología y en un grupo que nos dedicamos a la epidemiología aplicada en enfermedades neurodegenerativas. Nos interesamos por temas ligados a resultados de salud en las personas, sobre todo en personas mayores. Uno de estos temas en los que estamos interesados dentro del Centro Nacional de Epidemiología es en el tema de la salud mental, de cómo afecta los problemas de salud mental en resultados de salud como pueden ser la discapacidad. Aquí, por ejemplo, os enseño de la OMS pues la contribución de las diferentes enfermedades, en este caso le llaman neuropsiquiátricas, pero son trastornos de salud mental, la contribución a los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces se ve que es, digamos, el trozo mayor, realmente corresponde a un 28% de esos años de vida perdidos por discapacidad. Y en otros estudios, por ejemplo, uno hecho en distintos países europeos, se afirma como resultados que los trastornos de salud mental estaban relacionados con discapacidad en todos los dominios de funcionamiento y que los trastornos de ansiedad, seguido por trastornos del estado de ánimo, y finalmente los trastornos por consumo de alcohol son, digamos, los que más contribuyen a esa discapacidad. Por ejemplo, otro estudio de Ornell, también, igual que la contribución de los trastornos de salud mental a la discapacidad es más alta que en el caso de los trastornos físicos.
incluso teniendo en cuenta que estamos aquí incluyendo trastornos que pueden producir, trastornos físicos que producen discapacidad tan importantes como pueden ser los trastornos osteoarticulares o musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, pues otro estudio, pues igual, venía a decir lo mismo. Aquí está hablando, por ejemplo, de días perdidos. Igual, los días perdidos por discapacidad también contribuyen mucho más los trastornos de salud mental que otros trastornos. En nuestro grupo hemos trabajado mucho, recientemente, con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad como marco de referencia para el estudio de la discapacidad. Es el marco internacional de la OMS. En esta clasificación, en la CIF, como se suele llamar habitualmente, se plantea un modelo en el que la condición de salud está relacionada con un posible déficit o deterioro en las funciones y estructuras. A su vez, este puede provocar una restricción en las actividades y una limitación en la participación. Esta interacción, además, aquí vemos que contribuyen factores ambientales como puede ser la existencia de barreras o facilitadores, por ejemplo, que haya una rampa o que no haya, y factores personales. Esta relación entre actividades y participación es la que determina la existencia o no de discapacidad. Es decir, una condición de salud produce discapacidad si produce una restricción de la actividad o una limitación de la participación, entendida como participación social, participación en el trabajo, participación en la comunidad. Y aquí es donde entraría el contexto del envejecimiento activo. ¿Qué entendemos entonces por discapacidad en la CIF? Pues engloba deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, y es la interacción, los aspectos negativos de la interacción entre un problema de salud y factores personales o ambientales. Por ejemplo, una parálisis cerebral y unas actitudes negativas porque no se permite a esa persona, por ejemplo, trabajar. Entonces, ahí estaríamos definiendo una discapacidad, y todo dentro del marco de este modelo. ¿Cómo se operativiza este modelo? Bueno, pues la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, ha elaborado unas listas, unas checklists de funciones de cada uno de los componentes, tanto las funciones mentales como las actividades, como la participación, y le asigna un calificador. Cada una de estas funciones se le puede asignar como que no hay deficiencia ligera, moderada, grave, completa, o sin especificar, porque no es posible determinar la información o no aplicable. En cada una de esas funciones, estructuras corporales o actividades o participación se aplica esa misma forma de calificar. Si hay, no hay, o es ligero, moderado, grave o no es aplicable. Esto en cuanto al contexto de lo que es la interrelación entre funciones y estructuras corporales, salud, funciones y estructuras corporales, actividades y participación. Para evaluación de discapacidad, la OMS recomienda el uso del World Health Organization Disability Assessment Schedule, que tiene 6 dominios: cognición, movilidad, cuidado personal, relación, actividades cotidianas y participación, con la ventaja de que es sencillo, fácil de administrar y evalúa específicamente esas dimensiones que os enseñaba antes de actividad y participación. Entonces, con la idea de ver cómo aplicar este modelo, este contexto de evaluación de la discapacidad y de las actividades de la participación, entendida como limitaciones en las actividades y restricción en la participación, en un contexto real, en una población real, porque además estamos en el Centro Nacional de Epidemiología, estudiamos poblaciones, pues se diseñó el estudio DISCAP Aragón, que contó con una financiación por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Aquí tenéis la publicación en la que se explica el protocolo del estudio, todas las escalas que aplicamos. Y lo que se hizo fue analizar
un área muy concreta, una comarca en la provincia de Zaragoza que se llama Cinco Villas. Me imagino que conocéis Sos del Rey Católico, Egea de los Caballeros, bueno, pues esa zona. Y además se reclutaron también personas pacientes de 2 centros de salud de la ciudad de Zaragoza. El objetivo era describir la prevalencia de discapacidad y su asociación. Bueno, es uno de los objetivos porque tenía más. También se evaluó actividad física, se evaluó estilos de vida, se evaluó comorbilidades, es decir, era una encuesta mucho más ambiciosa, y yo aquí os enseño solamente lo que tiene que ver con la salud mental y su asociación con la discapacidad. Entonces, bueno, se hizo un muestreo estratificado en población de 50 años y más, como os he dicho, en la comarca de Cinco Villas y en 2 centros de salud de Zaragoza. Primero se les cribó por discapacidad, es decir, eliminamos a los que no tenían discapacidad por el Judas 12 ítem, y para evaluar su estado funcional y clínico se aplicó esa lista de comprobación de la CIF y el Judas, pero en la versión de 36 ítems, que es la que os he enseñado anteriormente, y además una escala de depresión que se llama Euro-D. Y bueno, pues hicimos un análisis de datos y de los 1.723 participantes, 507 de Zaragoza y 1.216 de Cinco Villas, los positivos acribados por discapacidad fueron 950, y de estos seleccionamos únicamente aquellas personas con un diagnóstico en historia clínica de trastorno de salud mental o con sintomatología que fuera positiva en el Euro-D, ¿de acuerdo? No estaban, digamos, formalmente diagnosticados, es decir, teníamos la historia clínica que se preguntó por entrevista y la escala Euro-D. Es una de las limitaciones del estudio porque no teníamos posibilidad de hacerlo de otra forma. Pero sí que es un estudio para ver precisamente cómo funciona esa clasificación de la CIF y el Judas en esta población. Vimos que de esas 168 personas con problemas de salud mental tenían síntomas de ansiedad 45%, 38% demencia, depresión mayor. Aquí sí que fuimos un poco más estrictos y aplicamos un algoritmo de Bram en el que a partir de los ítems del Euro-D se aplicaba la clasificación del DSM-4, los criterios diagnósticos del DSM-4. Bueno, pues aquí vimos que había un 14% y otro trastorno grave que podía ser psicosis, esquizofrenia, etcétera, un 8,9%. Vimos que las personas que tenían problemas de salud mental eran en su mayoría mujeres, eran poco más mayores que las personas sin problemas. Había un 14% institucionalizados, con educación primaria inferior un 46%, el 6% solo estaba empleado, y a esto ya es destacable que con discapacidad había un 33% frente a un 10,6% de personas que no tenían problemas de salud mental, con discapacidad y sin problemas de salud mental. Si analizamos simplemente un modelo de regresión, vemos que las personas que tienen trastorno de salud mental tienen 3 veces más riesgo de tener discapacidad y un 14% más 14 veces más de probabilidad de tener limitaciones en la actividad o restricciones en la participación que las personas que no tienen. Y esto ajustando por sexo, por edad, por condiciones crónicas de salud, bueno, pues por otras variables. Si nos vamos a las dimensiones del Judas, de la escala de discapacidad, pues igual, las personas que tenían trastorno por discapacidad, pues tenían, por ejemplo, trastorno de salud mental, tenían mayores problemas, por ejemplo, en la dimensión de comunicación, en la dimensión de autocuidado y en la dimensión de interacción y relación interpersonal. Si analizamos en función de los distintos diagnósticos, los diagnósticos que más contribuyen a discapacidad eran depresión y demencia, además, como veis, con bastante diferencia. Aquí, bueno, pues no había muestra suficiente. Y si nos vamos a la escala de discapacidad en los distintos dominios, vemos que las personas con demencia tenían mayor riesgo de discapacidad
en todos los dominios, de peor estado funcional en todos los dominios, y las personas con depresión tenían más problemas en vida doméstica, áreas principales de la vida y vida comunitaria, social y cívica. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que, como os digo, no es un estudio diseñado específicamente para diagnóstico para trastornos de salud mental, pero sí queremos destacar la importancia de estos diagnósticos, de estos trastornos en la discapacidad, precisamente que es lo contrario, es lo que impide que las personas lleven un envejecimiento activo y saludable. Y además, la prevención de discapacidad pensamos que asociada a problemas de salud mental debe ser un objetivo prioritario tanto en políticas de salud pública, bueno, porque nosotros trabajamos en salud pública, pero a todos los niveles, de intervención y de políticas a todos los niveles. Nada más, muchas gracias. Bueno, estos son los participantes, como veis, de bastantes instituciones. Nada más, muchas gracias. Voy a contar esta presentación en nombre de la doctora María Joao Forjaz, que se titula Envejecimiento activo en personas mayores institucionalizadas con demencia. Las dos somos de la Escuela Nacional de Sanidad y formamos parte del programa Encaje de Envejecimiento Activo. Estos trabajos que voy a presentar fueron del Grupo Español de Investigación en Calidad de Vida y Envejecimiento, el cual está formada por varias instituciones. Como antecedentes, podríamos decir que la enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de demencia en personas mayores de 65 años. La demencia se trata de un problema crónico sin cura. Impacta bastante en áreas personales, familiares y de ámbito social. Y por eso es importante estudiar también la calidad de vida como resultado clínico y de investigación. La calidad de vida es un constructo multidimensional que incluye función física, mental y social. No hay un patrón de referencia, o sea, un gold estándar. Es subjetiva, está centrada también en la persona, también cambia con el tiempo y se relaciona con factores internos y externos. Como objetivos de esta presentación sería describir la calidad de vida en adultos mayores institucionalizados con demencia, analizar los factores asociados a la calidad de vida, tanto sociodemográficos como clínicos, psicosociales, que incluyen también el ocio, y las características de las residencias de donde se han cogido estos datos. Voy a hablar sobre las personas institucionalizadas con demencia sobre todo, aunque también comentaré un trabajo de personas sin demencia. Bueno, los participantes se recogieron de 14 residencias que se distribuían por 10 provincias de España. La muestra inicial fue de 525 residentes. Como criterios de inclusión se incluyeron aquellas personas que eran mayores de 60 años, que tuvieron un diagnóstico de demencia del DSM-4 y que escribieron un consentimiento informado por el residente o el representante legal. Luego, posteriormente, se hizo un seguimiento de 19 meses en el que se recogió un tamaño muestral de 274 residentes. Todo esto fue realizado en el 2010. Como características de esta muestra, el 83% prácticamente fueron mujeres, con una edad media casi de 86 años. La mayoría eran viudas, un 62,6%. Los estudios, más de la mitad presentaba estudios de primaria o inferiores. El tiempo de institucionalización medio era de 3,6 y el 74% prácticamente estaban diagnosticados como enfermedad de Alzheimer. Las características de las residencias, 64% eran públicas de gestión privada, el número medio de habitaciones era de 63, con 1 o 2 residentes por habitación, y el 71% se encontraba en la ciudad, en zona urbana. Las medidas que se recogieron en los cuestionarios, hubo 3 de calidad de vida,
el EQ5D, el QoLAD, el QALY, y las dos últimas solamente se recogieron en personas con demencia, no sin demencia. También se incluyeron preguntas sobre actividades de ocio, de las características de la residencia y de aspectos clínicos. Se recogió como estado funcional en el índice de Bartel, una escala de expresión que se llamaba Cornell. De estado cognitivo se recogieron dos medidas, el Pfeiffer y el Mini-Mental. También se recogieron como medida de comorbilidad el número de problemas crónicos de salud, y para la gravedad de la demencia se utilizó el Clinical Dementia Rating, el CDR. Las personas que contestaron a los cuestionarios fueron los residentes. Otros cuestionarios también fueron contestados por el PROSI, como tanto el familiar o un cuidador profesional, y también hubo cuestionarios que recogió el personal de la residencia. Bueno, este es un trabajo que describe, que fue presentado está publicado en la Revista Española de Salud Pública, y describe las características que les he comentado de las residencias de este estudio. Sí, es aquí. Bueno, el número de problemas crónicos medios por persona era casi de 8 problemas. Presentaban un estado funcional bastante bajo, el 60% tenía dependencia severa y un índice de Bartel de 33. El estado de salud autopercibido, medido por la escala visual analógica, era también bastante bajo, de 52, en un rango de 0 a 100. El EQ5D, el índice EQ5D, que es una medida de calidad de vida que va de 0 a 1, era prácticamente 0, de 0,1. El Mini-Mental, que mide el deterioro cognitivo, era de 13. El estadio de demencia, medido por el CDR, el 61% presentaban demencia grave, y también casi el 50% presentaban síntomas de depresión medido por el Cornell. Este es otro trabajo en el que presentamos los factores asociados a la calidad de vida de International Psychogeriatrics, el que voy a hablar ahora. Como factores asociados se vio que para una mayor calidad de vida presentaba menor depresión, mayor estado funcional, también una buena calidad de vida estaba asociada a mayor número de visitas en la residencia por familiares y amigos, y también las actividades de ocio, que se recogían actividades pasivas, activas y sociales, y a menor número de problemas crónicos de salud. Este es otro trabajo que fue escrito por Gloria, en el que se medían las actividades de ocio de personas en residencia, tanto con demencia como sin demencia. En este trabajo se realizó un análisis clúster en el que se agruparon las actividades de ocio, y a las personas se les agrupó en inactivos, moderadamente activos y activos, y se estudiaron las variables que estaban relacionadas con las personas activas. Por todo ello, se vio que una persona activa tenía un mayor estado cognitivo, una mejor salud autopercibida, mayor capacidad funcional, más relaciones con amigos y familia y un mayor nivel educativo. Esto son buenos para las implicaciones para el envejecimiento activo. En este otro trabajo se realizó un análisis multinivel para ver cómo afectaban las características de la residencia en la calidad de vida de los residentes para personas con demencia. En este estudio se observó que el 43,5%
de la variabilidad de la calidad de vida era explicada por características de la persona, del individuo. También se ve que estaba relacionado con un mayor estado funcional, estado de salud, menor gravedad de la demencia, menor depresión, menos años de institucionalización y más relaciones con familiares y amigos. El 16% de la variabilidad estaba explicada por las características de la residencia y salió que era positivo para la calidad de vida tener un geriatra en la residencia y las residencias públicas presentaban mejor calidad de vida que las privadas. En este otro trabajo se observaron los determinantes en la mortalidad, también en personas mayores institucionalizadas con demencia. Aquí se observó que las personas mayores de 85 años presentaban casi el doble de riesgo de morir que las de menos de 85 años. También más del doble de las personas que presentaban diabetes o problemas genitourinarios tenían más riesgo, así como tenía más riesgo el 69% de las personas que tenían hipertensión. También el no realizar actividades de ocio, pasivo o social, también generaba más riesgo de mortalidad y un peor estado de salud en los últimos 12 meses. Como conclusiones de todo lo que he hablado, se podría decir que es importante medir la calidad de vida en adultos mayores en residencia, que esta medida está asociada con la comorbilidad, el estado funcional y también que es un predictor de mortalidad importante. Y otros factores serían la depresión, el estado de salud general, las actividades de ocio, el envejecimiento activo, relacionarse con familias y amigos y también las características de las residencias. En este esquema se puede ver cómo el envejecimiento activo, que está medido a través de actividades de ocio y de participación social, en este caso serían las visitas de familiares y amigos, está relacionado con la calidad de vida, así como otros factores como la comorbilidad, el estado funcional o la depresión, y la calidad de vida sería predictor de la mortalidad. Y bueno, para concluir, decir que todos estos trabajos que he estado presentando están publicados en Internet, en una monografía que se llama Salud y calidad de vida de personas mayores con demencia institucionalizadas, que dejaré unos panfletos por si quiere alguien consultarlos allí fuera. Ya está. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas, hay que dar por todas y todos por estar aquí a la hora de la siesta. Me vais a permitir que os tutee porque veo que predomina la gente joven, ¿no? ¿Qué hace un hombre hablando en un foro mayoritariamente de mujeres, ¿no? O un ingeniero de caminos en uno de psicólogos, ¿no? O alguien que trabaja sobre todo en innovación y prospectiva en un foro científico como es este? Pues no lo sé, ¿no? Nosotros trabajamos un poco con la obsesión de intentar explorar conexiones improbables, ¿no? Es como lo enunciamos brevemente en la Fundación Universidad y eso pues a veces genera oportunidades de relación de cosas distintas. Así que muchas gracias por todos los que nos han invitado a estar aquí y a vosotros, porque no sé muy bien qué es lo que va a salir. En los foros de mayores somos los innovadores, en los foros de emprendedores somos los científicos o los mayores, ¿sí? En la empresa vamos a hablar también de los baby boomers, o sea, de los mayores dentro de la plantilla de las empresas y acaban siempre preguntándonos por los millennials, ¿no? Al final es algo que tiene que ver con que los extremos se tocan, ¿no? Hasta donde valga. Pero bueno, hoy venimos a hablar de la evolución de las motivaciones profesionales y personales según la edad. Es una idea que dejamos ahí y no sé si a la lectura del texto, cuando lo leísteis por primera vez, pensasteis que era algo que iba con vosotros es con cada uno de vosotros, o que va con los demás, ¿no? ¿Habéis pensado que vuestras motivaciones han cambiado desde que estabais en la cuna, ¿no? En el colegio, con la familia, en relación con tus hijos, luego cuando tienes nietos, cuando tienes bisnietos y más, ¿no? Porque claro, vamos a vivir 100 no sé cuántos años,
pues va a ir cambiando la edad, pero también en cada edad depende de las circunstancias y a veces la vida te da sorpresas, ahí te cambian las motivaciones, hay eventos en la vida, ¿no? Cambian, pero tiene una base común porque tú tienes tu personalidad, tu intimidad que permanece a lo largo del tiempo. Pues bueno, son preguntas que quedan ahí, ¿no? Y que cada uno las aplica como considere. A lo que no sé si dedicamos mucho tiempo es a conocer las motivaciones, empezando por las nuestras. Motivación entiendo que tiene una raíz común con motor, me refiero a qué nos mueve en la vida, ¿no? Le dedicamos tiempo a conocer nuestras motivaciones, a conocer las motivaciones de las personas más cercanas, interactúas igual desde el punto de vista de motivación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, es la clave para movilizar los motores de la gente. ¿Eres en general de los que motivan o a los que motivan? ¿Eres motivador, eres activo o pasivo en la motivación? Bueno, pues hay muchas cosas que hablar, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que tiene como motor de la sociedad y de la vida. Y muchas veces tenemos en mente, cuando hablamos de motivación, pues grandes personajes que están en la esfera pública, ¿no? Grandes deportistas. Yo he estado haciendo la lista, que me parece mal dar solo nombres tipo si está motivado, yo qué sé, o cómo está motivado Gasol o Rafa Nadal o Fernando Alonso, ¿no? He tenido que buscar un poquito más en Garbiñe Muguruza, en Mireia del Monte y tal. Están motivados cuando están compitiendo, cuando están trabajando. ¿Cómo de motivados están nuestros políticos? Los 4 que están todo el día en el escenario. ¿Están igual ahora o estaban igual hace una semana? ¿Qué les motiva a seguir adelante, a seguir cambiando la sociedad, ¿no? Nuestro rey Juan Carlos o nuestro rey Felipe tienen motivaciones parecidas. Ahora y hace 50 años, los grandes empresarios, los que de alguna manera lideran la sociedad, nuestro entorno, ¿no? Nuestros amigos, etcétera. Tú, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, en fin, es un tema como muy rico, muy importante, que nosotros hemos analizado de una manera muy sencillita para dar algunas pautas que al final, como ocurre siempre, acaban siendo medio de sentido común. Pero yo lo que quería es comentaros en estos minutos qué hemos hecho analizando las motivaciones de un grupo de personas afines a la Fundación. Son personas interesadas por la evolución en positivo del concepto empresa y sociedad. Y bueno, el año pasado lanzamos una investigación en la que participaron 1.200, casi 50 personas. Os dejaremos todo lo que vayamos a proyectar aquí, por supuesto, que está a vuestra disposición. Y empezamos por preguntarles algo tan sencillo como el grado de motivación en la vida, de 0 a 10, ¿no? ¿Cómo de puestas tienes las pilas en tu edad, ¿no? ¿Qué nos salió? ¿Qué pensáis que salió? ¿Estamos cada vez más deprimidos porque cumplimos años o cada vez menos porque lo que hemos aprendido de la vida y sabemos prescindir de lo accesorio, ¿no? Bueno, pues lo que nos salió, como siempre se ha roto, ¿no? ¿Sí? Ah, no, qué bien. Bueno, ¿qué nos salió? Pues que tenemos un poquito más de nivel de motivación en lo personal que en lo profesional, en la muestra en la que elegimos. Esto sale distinto en cada grupo de población que estudias. Nosotros trabajamos mucho con emprendedores y ahí trabajamos, en vez de con 8,41, el último estudio que hemos hecho nos sale un 9,6. Emprendedores, gente que tiene las pilas puestas y que está intentando, arriesgando mucho, pero comerse el mundo, ¿no? Y nos sale, en vez de 8,41, un 9,6, y en el profesional, en vez de un 7,3, un 9,4. Motivación personal y motivación profesional, ¿no? ¿Cuáles pensáis que son las principales motivaciones en la vida, según la edad? Dedicar tiempo a la familia, ayudar a los demás, tener tiempo para mí, crecer como persona. Hay muchas opciones, ¿no? Bueno, pues lo que nos sale de manera muy simplificada, e insisto que estos gráficos están a vuestra disposición, es más o menos que la principal motivación hasta que cumplimos 65 años es dedicar tiempo a nuestra familia. Hablo en lo personal y a partir de ahí escala la primera posición, ayudar a los demás. Motivaciones en el trabajo. ¿Qué pensáis que motiva en el trabajo? Desarrollarte personalmente, profesionalmente, trabajar en equipo. Bueno, pues lo que nos sale en esta misma encuesta es que lo que más motiva
con bastante claridad es trabajar en equipo con una segunda derivada, que es un entorno colaborativo, construir juntos cosas nuevas, ¿no? Mis hijos en la universidad están todo el día haciendo trabajos en equipo, eso no los hacíamos nosotros en mi época. ¿Por qué? Por muchos motivos, yo creo que también tiene que ver con esto, porque te desarrolla especialmente, te motiva, te gusta especialmente trabajar en equipo. ¿Esto cómo le suena al mundo de la empresa? A chino, absolutamente a chino. Las empresas que tienen habitualmente, hablo de las grandes, ¿no? Programas para motivar a la gente y para tenerla contenta, ¿no? Y no tienen en cuenta temas como que las motivaciones no son iguales en todas las edades, ¿no? ¿Qué nos sale en un estudio que hemos hecho, como complemento ya en un caso concreto de una empresa, 20.000 empleados, del que cogemos una muestra para que estadísticamente valga para algo con las segmentaciones que utilizamos? Nos sale algo que a posteriori es obvio. En la década de los 20 nos motiva combinar lo personal y lo profesional. En la de los 30 nos motiva sobre todo la conciliación, es la época, la década de los hijos, ¿no? En los 40 sobre todo la estabilidad laboral, empezamos a ver nubes en el horizonte, y a partir de los 50 nos da todo igual porque lo que queremos es compartir experiencia, ¿no? Son como los grandes títulos que salen de un estudio concreto en una empresa concreta, ¿no? Esto luego pues hay que verlo en distintos grupos y en distintos colectivos. Voy muy rápido dando una vuelta por otras cosas que nos han salido de ese estudio en esa empresa de 20.000 con trabajadores por todo el mundo. Algunas cosas son tópicos, la digo, os parecerán tópicos, son resultados de la encuesta, lo digo con todo el cariño y sin ánimo de ofender a nadie. A las mujeres os motivan más los factores personales, tipo conciliación. A los hombres nos preocupa más, cómo no, los laborales y, curiosamente, el cuidado por la salud. ¿Sí? Para mí fue una sorpresa, muy rápidamente, pero es lo que nos sale de esa encuesta, entiendo, válida para 20.000 personas de una empresa. También cambiaban las motivaciones por países. En España nos interesa más temas, digamos, de segunda derivada, conciliación, disfrutar del trabajo. En personas que trabajan en esta empresa, en otros países de todo el mundo, más el desarrollo profesional, la estabilidad salarial. Curiosamente también hay diferencias por áreas. ¿Pensáis que motiva igual a alguien en una fábrica que a alguien en una oficina? O que alguien del área comercial que está todo el día dando vueltas para vender. Bueno, pues también aquí hay cambios, ¿no? En las áreas comerciales, donde dependes muchísimo de tus incentivos en función de resultados, lo que motiva sobre todo es la estabilidad laboral, te crees que si no vendes te vas a la calle. En fábricas, disfrutar del trabajo, y los que viven en la oficina les motiva especialmente el incremento salarial. Como veis, hay diferencias notables en una empresa donde hay 20.000 personas y la empresa tiene, digamos, tiene líneas de trabajo, actividades en las que intenta motivar a todo el mundo por igual. Pues las medidas no funcionan igual según las edades. Algo tan sencillo como eso no se suele contemplar en el mundo de la empresa. Ya termino, solo para que veáis que hay unos grafiquitos de cómo evolucionan algunas cosas por la edad. La motivación personal crece, la motivación profesional más o menos también. La conciliación tiene un pico en la década de los 30, como veíamos, la estabilidad laboral aumenta hasta los 50 y luego decae. En fin, son gráficos para representar lo que hemos visto antes. ¿Cómo se relaciona todo esto con el envejecimiento activo, que era el título que habíamos visto al principio? Pues yo creo que hay un tema muy importante, y es que, ¿por qué hablamos de esto en estos foros? Pues porque posiblemente con la edad hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Mucho más de lo que pensamos y luego mucho más de lo que piensan otros. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucho aprendizaje en la vida hasta ahora, que seguro que nos ayuda a vivir mejor a futuro, pero que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con el envejecimiento. Somos más sabios porque hemos aprendido más cosas, ¿no? Pues una investigación que tenemos ahora en marcha, que lo haremos también posiblemente en el marco de Encaje, es una investigación sobre qué lecciones has aprendido en las distintas áreas de tu vida, para compartirlas con generaciones más jóvenes, que ellos saben mucho de ciertas cosas, nosotros sabemos de otras, ¿no? Veo en el público que va a haber pocos participantes porque en la encuesta es abierta, va dirigida a quien quiera participar, el único requisito es que tengan más de 50 años. Si hay alguno de más de 50 años en la sala, le animo a que entre en nuestra web y se apunte, y si alguien tiene menos, pues que lo hable con sus padres o con amigos mayores, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, nos hemos ido ajustando fenomenal a los tiempos y tenemos como 7 minutillos para abrir un turno de preguntas si les apetece preguntar algo. Sí, van con el micro. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, creo que era Carmen Rodríguez, habla de que la salud mental es determinante para tener mayor dependencia. No sé si habéis podido medir o consideráis interesante saber si esa enfermedad mental es consecuencia bien determinada precisamente por la dependencia y no solamente como precursor o... Sí, bueno, nosotros, este estudio es transversal, con lo cual no podemos saber qué ha sido antes, si el problema de salud mental o si el problema de discapacidad o dependencia. Realmente sería deseable poder haber hecho un seguimiento a esas personas, pero bueno, lamentablemente por problemas de financiación, lo que suele pasar en esta época, no se pudo hacer un seguimiento, ¿no? Y ver que pues a lo mejor esas personas que no tienen discapacidad o que tienen un nivel mínimo de discapacidad, ¿qué hubiera podido pasar en el futuro, ¿no? Porque a lo mejor que sí tenían algún problema, algún trastorno de salud mental, pero sí creo que es importante ver esa asociación, ¿no? Que hasta ahora pues parece como que la discapacidad está asociada principalmente a los problemas físicos, y realmente hemos visto que el mayor determinante de discapacidad, al menos en esta población, en esto hay que ser siempre muy cauto, no se pueden sacar conclusiones ni causales ni generalizar, ¿no? Pero sí que vemos que es un tema para seguir analizando, ¿no? Que es lo que puede pasar en esa relación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo he preparado algunas para todos ellos. No me va a dar tiempo, así que voy a empezar por el final. La primera pregunta se la voy a dirigir a Francisco Abad. El alargamiento de la vida laboral está ahora mismo pues, en pleno debate, ¿no? A mí me gustaría saber cómo desde la empresa se trata a las personas mayores. ¿Se reconoce su valor? ¿No se reconoce su valor y es mejor cambiarlo por un joven al que pagamos menos? Eso por un lado, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, hoy nos has hablado de motivaciones. ¿Qué papel juega precisamente esa, la motivación, para mantenernos más tiempo en la vida laboral, que es hacia donde parece que nos van a obligar a estar? ¿Hay alguien del mundo de la empresa en la sala o no? Para saber lo que... Sí. Pues no me vas a regañar, ¿no? Bueno, yo creo que a la empresa, la gente mayor le da igual. En resumen, 3 palabras, le da igual. O sea, la empresa no valora tus años más que si eres el presidente o el miembro del consejo de administración. El resto le da igual. No sé si ha quedado claro, le da igual. O sea, si no produces, bueno, por eso la edad de jubilación en empresas grandes es cada vez más baja. Le da igual, ¿no? Bueno, es un dato que hay que tener en cuenta. Prefieren 2 de 25 que 1 de 50, pues sí, ¿no? Eso aplica en muchas facetas, también en la empresa, bueno, hay que trabajar posiblemente de otra manera, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de sus equipos. Nuestra experiencia en el día a día de la empresa es que también le da igual desde el punto de vista del marketing. No es consciente la empresa de que hay una sociedad que cumple años y que va a consumir, a vivir, a utilizar las cosas de otra manera, a otro precio. No es consciente, o sea, es otra cosa. Cuando vamos a una empresa a hablar y pronunciamos la palabra envejecimiento, nos dicen aquí no es, vete al inserso a hablar de esto. Tenemos que entrar con temas de diversidad por edad, de los millennials a los... Si pronuncias la palabra millennials es lo contrario. Aunque digas cualquier tipo de tontería ya te han abierto la puerta, ¿no? Eso sí que gusta, lo otro no, ¿eh? Y, sin embargo, pues sí que debería haber un cierto interés. Hay algunas empresas, no todo el mundo es así, yo hablo un poquito en general y provocando, que es lo que es más divertido, ¿no? Pero en general, la empresa claro que quiere motivación a todas las edades. Por eso se hacen estudios como estos, porque varían, y algo tan obvio como que cambia la motivación y la forma de trabajar con el tiempo,
pues debería ser útil. ¿Cómo aplica eso a cada uno de nosotros, a los que trabajamos en empresas? Pues posiblemente, ya termino, pues teniendo en cuenta que la vida laboral no termina cuando te jubilan siempre, ¿no? Posiblemente, igual que hace unos años, nuestros padres y nuestros abuelos hablaban del pluriempleo, trabajo una cosa por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche, era como el pluriempleo transversal. Quizá a futuro una de las cosas que vamos a tener que hacer es el pluriempleo longitudinal, que es que cuando termine en una empresa que cotiza en bolsa, porque es una empresa grande en la que he estado trabajando con 50 años y me queda por delante el 60% de mi vida, me tengo que reinventar y trabajar en algo distinto, posiblemente puesto en marcha teniendo en cuenta lo que he aprendido, y un poco por ahí van las cosas. Yo no veo a futuro, es una apuesta, no veo que la edad media de la plantilla de las empresas grandes suba. Lo que sí que es mucha otra iniciativa de otro tipo, sabia, ¿no?, con gente mayor que está poniendo en marcha otras cosas más pequeñas en las que también disfrutamos. Pero eso ya depende de cada uno y de nosotros, no de las empresas y menos de las grandes. Muchas gracias, Paco. Queda tiempo para una pregunta. ¿Alguna entre el público? ¿En la mesa? ¿Lo voy a monopolizar yo todo este rato? Sí. Bueno, pues para ti que me animas entonces, para ti, Gloria. El programa Encaje hemos visto que tenía varios pilares: investigación, formación, transferencia, difusión. En torno al envejecimiento, desde luego, la investigación de primera mano sé que se ha incrementado. Es un tema bueno, pues con interés, hay mayor número de publicaciones, más número de congresos. En formación también, todas las universidades, sobre todo las privadas, tienen programas de especialización en torno al envejecimiento, pero de cara a la transferencia y a la difusión yo creo que ha existido un poco menos empuje, ¿no? No sé si eres conocedora de algún dato sobre en qué medida el envejecimiento activo ha calado entre la población mayor, en qué medida ellos son conscientes de las posibilidades que tienen para alcanzar una vejez en condiciones mejores de salud, de participación, y a quién le correspondería el esfuerzo de hacer llegar ese conocimiento a la población mayor, ¿no? ¿A quién le corresponde el esfuerzo de la difusión? No sé si por disciplinas, no sé si por agentes sociales. Como diría el otro, me gusta que me hagas esta pregunta. No, vamos a ver. El asunto del envejecimiento, y además con la característica de activo, entre las personas mayores, en realidad no tiene mucho calado. Quiero decir, la idea que nosotros tenemos, por ejemplo, de hacer estudios cualitativos es precisamente para llegar de una manera más directa a las personas mayores. ¿Por qué no tiene mucho calado? Porque la palabra envejecimiento y vejez sigue respondiendo a unos estereotipos muy negativos. No solamente eso, sino que es que los propios mayores que se encuentran bien no se consideran mayores. No se consideran personas mayores que estoy envejeciendo de forma activa o de forma saludable. Y todos conocemos muy cercanamente, desde padres o hermanos más mayores o tíos, que cuando les dices, no sé, ¿por qué no te metes en una actividad? Si eso está lleno de viejos. Y resulta que ellos están dentro. O sea, todo lo que tiene que ver con transferencia de conocimiento, con difusión de la investigación que podamos hacer los profesionales y que podamos incardinar en ello este tipo de conceptualización que ya tiene sus años, porque estamos hablando de los primeros 2000. Digamos, positiva, que no lleve connotaciones negativas, que no lleve connotaciones de carga, que se reconozca que el grupo de personas mayores es un grupo heterogéneo, es un grupo donde pues, hay factores que inciden pues, en la discapacidad y que obviamente se trata de un proceso, un proceso que requiere de estudios longitudinales, que no siempre los profesionales tenemos recursos para ello, donde se empieza a envejecer desde que se nace y donde la vejez el envejecimiento que puedes llevar adelante depende de estilos de vida y de condiciones medioambientales, incluyendo en el medioambiental
en el sentido más amplio, todo lo que te van a condicionar una mejor vejez o una peor vejez. O sea, pensemos, yo qué sé, en situaciones de privación en la infancia. O sea, que todo eso, los protagonistas, es decir, la población, que es la que está envejeciendo o que estamos envejeciendo, tenemos que ser conscientes que existe y poner todo lo que esté. Y en eso consiste precisamente el paradigma de envejecimiento activo, que no solamente hay responsabilidad de los agentes sociales y políticos, sino también de los propios protagonistas, de saber que haciendo una serie de cosas envejeceremos mejor. Bueno, no sé Muchas gracias, Gloria, sí lo has hecho. Bueno, pues terminamos aquí porque ya hemos consumido todo el tiempo del que disponíamos. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado en la mesa y de nuevo a ustedes por escucharnos. Gracias.